Anabel, pues la razón de esta entrevista es para hablar de tu libro, La historia secreta. Tuve el gusto de leerlo. Hay Gracias. muchísimas cosas que me llamaron mucho la atención y quisiera hablarlas al respecto. ¿Qué fue lo que te inspiró para hacer este libro? Ahora con la histórica detención del Mayo Zambada en Estados Unidos, ahora es el momento que la gente comenzará a ver realmente hasta qué grado llegan las implicaciones del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, su familia y varios gobernadores de extracción morenista con el cártel de Sinaloa. Este libro es el resultado de, pues de 4 años de investigación periodística que comienzan justamente en el 2020, después de que me entero directamente por un funcionario del gobierno de Estados Unidos de que en el año 2010 y 2011 se había hecho, la DEA había hecho una investigación muy rigurosa, muy específica, que detectó que el cártel de Sinaloa había financiado la primera campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador. Ese fue mi punto de partida para comenzar yo mi propia investigación, independientemente de lo que había encontrado la agencia antidrogas, la DEA, porque sabemos que ellos tienen su propia agenda política, porque sabemos que ellos pueden tener sus propios intereses. Yo quise verificar por mi propio método de investigación con todos los informantes que ha acumulado dentro del cártel de Sinaloa a lo largo de todos estos años de investigación, quiénes, si esta historia era real y hasta dónde había llegado el involucramiento de López Obrador con el cártel de Sinaloa, y es ahí lo que da el resultado de este libro tan incómodo para el gobierno actual, Historia Secreta, donde pude descubrir que López Obrador, su carrera política, su ascenso a la presidencia de la República, las 3 campañas presidenciales fueron financiadas por el cártel de Sinaloa. Uno de sus principales aliados desde la elección del 2018 para llegar a ser presidente de 2018 y a lo largo de estos años de gobierno ha sido justamente Ismael El Mayo Zambada, quien se adjudica amistad con Andrés Manuel López Obrador y quien ahora pues acaba de ser detenido en Estados Unidos. ¿Crees que la detención de Ismael ayude tu investigación o la perjudique? Porque pues ahorita tú lo acabas de decir, o sea, se adjudica que es amigo del presidente Andrés Manuel, pero no deja de pues estar tras las rejas, aunque llega a haber un acuerdo, yo creo que hay un acuerdo, sinceramente. Hoy confirman que se declaró no culpable. Entonces, ¿crees que esto te ayude o te perjudique? En tu libro, me Pues refiero. mire, pues mira, yo cuando publiqué este libro comenté que este libro no tenía que ver con las elecciones que estaban en puerta para el 2 de junio, sino que este libro tenía que ver con el futuro no muy lejano de Andrés Manuel López Obrador y de México. Y ahí justamente en esa ruta estamos. Dijéramos que en la detención de El Mayo Zambada simplemente habla de este largo camino que todavía falta por recorrer. Para mí, de acuerdo, yo acabo de hablar justamente esta madrugada con uno de los agentes, una de las personas que participó en algunas de las fases de esta operación que llevó a la detención del Mayo Zambada y me afirman que uno de los objetivos prioritarios de esta detención, además de tratar de frenar el tráfico de fentanilo, además de tratar de desmantelar áreas, partes del cártel de Sinaloa, es desmantelar esta estructura de corrupción que lo ha dado, que le ha dado soporte. Y yo justamente aprovechando que tenía esta persona ahí a la mano, le pregunté directamente si él durante su investigación sobre todo este año que se estuvo colaborando para llevar a esta detención, tuvo conocimiento, escuchó de los vínculos entre el presidente y el cártel de Sinaloa, me afirmó que sí, que tiene informantes que así se lo dijeron. Le pregunté si él directamente había escuchado de la amistad, de las relaciones entre los hijos de Andrés Manuel López Obrador, Andrés y José Ramón, con los Chapitos. Él me afirmó que sí, que él lo que sabe, lo que escuchó de sus informantes es que hay amistad y algunas relaciones de negocios entre los hijos del presidente y los hijos de Joaquín Guzmán Loera. Y por supuesto me corroboró que uno de los casos más sólidos que tienen es contra el gobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y que habría que decir que justamente ayer en la noche, de manera realmente inusitada, muere el primer, dijéramos, político involucrado con todo este escándalo entre Morena y el cártel de Sinaloa, que es Héctor Nemesio
Cue, a quien fue rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, quien es presidente del partido sinaloense y quien fue uno de los principales aliados de Rubén Rocha Moya para llegar a la gubernatura en el 2021. Fue ejecutado ayer a balazos en Culiacán. Pues me llamó la atención que en tu libro hay una parte especial que hablas del fentanilo. Tú lo pusiste de otra manera, el encabezado de esas páginas, pero ¿tú crees que eso fue también un grave error de los Chapitos y el Mayo? La creación de esa droga, meter esa droga en la cocaína, lo leí en tu libro para que fuera más, pues más, pues para que jalara más público esa droga. ¿Crees que eso fue un error? Yo escribí sobre eso ayer, pero en medio de Estados Unidos, y yo pienso que eso fue uno de los grandes errores de estos carteles que ya no pudieron con la presión del gobierno de Estados Unidos. Absolutamente, porque no olvidemos que al menos más o menos desde el año 2000 al 2016, 2014, 2015, 2016, todavía el Mayo Zambada tenía contactos con la DEA, por ejemplo. Es sabido que el Chapo y el Mayo Zambada tenían comunicación con la DEA, incluso de 2000 a 2010, 2011, les ayudaron, les proporcionaron información de todos sus enemigos, de miembros del cártel del Golfo, de los Zetas, de rivales, de traidores, etcétera, etcétera, de los que el cártel de Sinaloa quería deshacerse, le entregaban toda la información al gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos pues se ponía un montón de estrellitas y esto ayudaba a que el cártel de Sinaloa se convirtiera pues en el cártel más poderoso de México. Durante ese tiempo pues no era el tráfico de fentanilo, así que para los americanos de una u otra manera era tolerable pues el tráfico de marihuana, de metanfetaminas, de cocaína, pero ya cuando dijéramos el Mayo Zambada y los hijos del Chapo Guzmán cruzan el umbral, dijéramos, de los límites y comienzan a producir esta droga que ha ocasionado más de 300,000 personas muertas por sobredosis de 2019 a 2023, pues ahí estamos hablando prácticamente que ni aunque quisieran, ni aunque les cayera bien, ni aunque hubiera habido algún tipo de negociaciones, era posible que el gobierno de Estados Unidos pudiera seguir tolerando esta circunstancia porque ya tiene un costo político tanto para el Partido Demócrata como para el Partido Republicano. Me leíste la mente. De hecho, se ha hecho ya en un discurso político de Donald Trump, que pues hasta tanto dijo que iba a bombardear nuestro país a eliminar estos cárteles que envenenan con el fentanilo. Anabel, también hay una cosa que me dio mucha atención en tu libro, que fue lo primero que me quedé pues como sorprendido, de un testigo que dijo que había escuchado que la Barbie había hablado por teléfono con Andrés Manuel López Obrador, brevemente. Obviamente no se iban a poner a charlar ahí una media hora, pero sí fue eso fue lo que más me llamó la atención del libro, o sea, fue lo primero que dije, wow, o sea, son fuertes declaraciones. ¿Qué me puedes decir sobre esto? Bueno, antes que nada, es un testigo a quien yo entrevisté en 2021. Es un testigo que entrevisté en el marco del libro de Emma y las otras señoras del narco, porque es un hombre muy cercano a Edgar Valdés Villarreal, alias la Barbie. Es Era su un mano hombre derecha, ¿verdad? que hoy sí, que hoy se encuentra en prisión, dijéramos, pero que accedió a hablar conmigo, darme información. Él era testigo directo de cómo varias actrices, varias mujeres de la farándula habían estado con diferentes capos de la organización de Sinaloa, por ejemplo, Arturo Beltrán Leiva y la propia Barbie. Y en ese contexto es que yo le pregunto sobre el tema de la campaña presidencial del 2006 de López Obrador y este tipo pues se queda sorprendido de cómo yo tenía esta información, comienza a reír y comienza a contar de manera muy espontánea y muy natural cómo Edgar Valdés Villarreal, su jefe, y él mismo le consta que esa operación se dio, cuántos millones de dólares, al menos 25 millones de dólares le habían dado a la campaña presidencial de López Obrador y que él directamente escucha, sin mayor preámbulo, él directamente escucha cómo
Edgar Valdés Villarreal había hablado con López Obrador. Una información que además me es corroborada por la DEA. Y esta llamada entre la Barbie y López Obrador, que habría durado cerca de un minuto, fue justamente en el cierre de campaña de Pancho León, ahí en la comarca lagunera, a finales de junio de 2006. Y justamente es después de esa llamada telefónica cuando un testigo totalmente distinto, totalmente aparte de aquel testigo de aquella persona que trabajaba para la Barbie, me habla de cómo hay un encuentro, una reunión entre Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, con Andrés Manuel López Obrador para entregarle a nombre del cártel de Sinaloa al menos $500,000. Tu libro dice Toda, que toda la información se concatena. Yo estuve hablando con todos estos testigos en diferentes tiempos, en diferentes ciudades, en diferentes lugares, en diferentes momentos. Todos los testimonios confluyen en una misma cosa. Sí, López Obrador recibió dinero en el 2006. Él lo sabía, no es que no lo supiera. Él mismo recibió dinero y lo volvió a hacer en el 2012 y lo volvió a hacer en el 2018 y su partido Morena lo ha seguido haciendo en diferentes elecciones para ganar gubernaturas. me imagino que esta información de la DEA, Anabel, es extraoficial, no es algo que tengan en un documento o en No, una de hecho, sí lo tienen en documento. público. No, no es un documento público, es un documento interno del cual yo tengo copia e imagino que también el colega Tim Golden, que también publicó una versión similar de este financiamiento del 2006 en ProPublica, e Inside the Crime, por su lado, que publicamos esta información casi de manera simultánea. Yo publiqué antes y ellos publicaron después en enero de 2000, de enero de este año. Hay un documento que se llama Operación Polanco, donde viene toda la historia, dijéramos, de esta investigación que hizo la DEA. Pero repito, yo misma hice mi propia investigación y encontré incluso más información que la que pudo en ese momento encontrar la DEA, porque después ellos tuvieron que detenerse en el 2011, ya no continuaron con la investigación, sin embargo en el 2012 y años después siguieron llegando narcotraficantes del cártel de Sinaloa extraditados a Estados Unidos, como por ejemplo Sergio Villarreal Barragán, y él declara directamente, no solo en México, sino también allá en Estados Unidos en El primero que 2012, dijo eso, ¿verdad? que él Es, había entregado dinero directamente, solo que en ese momento ya la investigación de la DEA estaba cerrada. ¿Por qué crees? Es que tantas preguntas que te puedo hacer, pero por qué crees si, digamos, Genaro García Luna ya está tras las rejas, declarado como narcotraficante y fue secretario de Seguridad Pública de Calderón, pero por qué crees que no han podido nunca cuadrarles a los presidentes? Porque según la historia de nuestro país, pues ya tienes tú este mecanismo de trabajar con el narco, ya tiene tiempo, desde muchos sexenios. ¿Por Sí, qué, claro, sí, por por qué supuesto. nadie ha podido ponerte a las rejas a un presidente, a un expresidente? ¿Cuál es tu opinión? Pues mira, mi opinión es que habitualmente los presidentes hacen estos contactos a través de terceras personas. Yo, Edgar Valdés Villarreal habló de que supuestamente Felipe Calderón había encabezado reuniones con narcos. Esa es una carta que me envía la Barbie en 2012. Yo la publico en primera plana en el periódico Reforma, donde entonces colaboraba y fue un escándalo total. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando la Barbie finalmente es extraditado a Estados Unidos, aparentemente él ya estaba un poco, dijéramos, su memoria, su cerebro, sus facultades un poco dañadas por la droga que había consumido, por lo que imagino que el gobierno de Estados Unidos, aunque a través de él podría tener información muy importante, privilegiada, tal vez en un juicio podría ser desechado. Aquí estamos hablando, la diferencia entre otros presidentes de la República y Andrés Manuel López Obrador es que él sí fue a un hotel a recibir directamente dinero. Está un testigo colaborador que tiene toda la credibilidad, que es Sergio Villarreal, que ha colaborado, que testificó. Es tan creíble que le testificó en el caso, en el juicio contra Genaro García Luna. Y tenemos a un López Obrador que, de acuerdo al propio equipo de López Obrador, ha tenido reuniones con el Mayo Zambada, tanto en la Ciudad de México
como en el norte del país. De eso estamos hablando. O sea, el Mayo Zambada, si quisiera colaborar, que todo, de acuerdo al informante que tengo, esta persona que participó en una de las fases de esta operación de captura, me dice que pues, si el Mayo Zambada muy probablemente decida colaborar para no quedarse sentenciado de por vida o para tener al menos condiciones de cárcel menos cruentas que el Chapo Guzmán, dado que está enfermo de diabetes y que tiene problemas en la rodilla, el Mayo Zambada, muy probablemente quiera colaborar. Y a diferencia de otros, el que es que él sí podría decir cuándo, cómo, dónde y de qué ha hablado con Andrés Manuel López Obrador. Veamos qué es lo que pasa, porque siempre también el gobierno de Estados Unidos tiene su agenda. Meter a la cárcel a un presidente o expresidente mexicano no es una cosa fácil. Ya lo hizo con Honduras, ya rompió, dijéramos, el hielo, ¿no? El muro, la barrera, cuando acusa a Juan Orlando Hernández prácticamente semanas después de haber dejado el poder, inmediatamente lo detienen y lo extraditan y ya fue declarado culpable por haber favorecido al cártel de Sinaloa porque su carrera política, su llegada a la presidencia fue financiada por el cártel de Sinaloa, y si pusiéramos un parangón, dijéramos que es un caso similar al de Andrés Manuel López Obrador. Habrá que ver qué es lo que sucede. Yo ayer tuve comunicación con un periodista que trabaja para la revista Proceso, Luis Chaparro. Transparentó en sus redes sociales una conversación que he tenido con un supuesto nieto del Mayo. Y este supuesto nieto, que yo ya sabía que existía, le dice que él está enfermo y que su sueño era volver a ver al Gordo y a Vicente. Pues puede ser también una buena manera de volverse a reencontrar con sus hijos que ya están en Estados Unidos, que ya están protegidos por el gobierno de Estados Unidos, pero como dices tú, solo el tiempo lo dirá. Respecto a tu libro, también me llamó la atención toda la parte sobre Harfush, cosas que ya se sabían, como lo del robo que hubo en la Ciudad de México de $3 millones y 15 millones de pesos, algo así. Sí, sí. En total eran como 90 millones de Un pesos. En escandalazo, se exhibió totalmente. ¿Qué me puedes decir sobre él? ¿Cuál es tu opinión cuando entre a ser el encargado de la seguridad de nuestro país? Bueno, estamos hablando aquí realmente de una cofradía de narcopolicías que se ha instalado en México desde la llegada de Genaro García Luna al CISEN a finales del gobierno de Ernesto Zedillo. Estamos realmente hablando de un grupo de policías corruptos que han protegido principalmente al cártel Sinaloa a lo largo de diferentes años. Omar García Harfuch entra a ese grupo de policías corruptos en 2008. Es ahí donde se convierte en pupilo de este grupo criminal de policías, es brazo derecho de Luis Cárdenas Palomino, quien está coacusado con Genaro García Luna de haber sido traficante de drogas y de haber sido policía y de haber protegido al cártel de Sinaloa. Y dijéramos, Omar García Harfuch tiene en su equipo, cuando estuvo en el gobierno de Enrique Peña Nieto y ahora en la Ciudad de México, a los principales integrantes de esta cofradía de narcopolicías. Es por eso que, si bien es cierto, mucha gente quiere inflar, ¿no? Como pez globo, ¿no? A la figura de este García Harfuch, en realidad es un mal policía, reprobó los exámenes de control de confianza, iba a ser expulsado de la Policía Federal por vínculos con la delincuencia organizada, etcétera, etcétera. Sin embargo, ha sido protegido por esta cofradía de policías corruptos. Viviremos los resultados. Es como el retorno de Genaro García Luna, pero recargado, porque este hombre, Omar García Harfuch, ahora disfrazado y protegido por la izquierda, por la llamada cuarta transformación, imaginemos la aberración que estamos viendo, ¿no? Y uno de los hombres de absoluta confianza de Claudia Sheinbaum. ¿Qué tan honesta será Claudia Sheinbaum que tiene que allegarse de un narcopolicía de la dimensión de Genaro García Luna, dijéramos, un nuevo Genaro García Luna? Y en tu opinión, ¿qué cartel crees que se pueda beneficiar entonces con este nuevo gobierno? Yo no lo puedo confirmar porque yo no tengo los datos que tú, yo tengo que decir el supuesto y la hipótesis. Sí. Digamos que tu investigación y la información que tú tienes sea verdad, ¿cuál cartel se beneficiaría entonces? Bueno, la información que yo investigué sobre Genaro García Luna es verdad. Yo denuncié que ellos trabajaban para el cártel de Sinaloa y Genaro García Luna fue sentenciado ya el año pasado
entre el grupo de la candidata electa con otras organizaciones criminales como el Cártel del Golfo, como el Cártel Jalisco Nueva Generación. Habría que ver pues si hacen acuerdo con todos, ¿verdad? Porque para pacificar al país, como pretende la señora, como dice, todo vamos a combatir al crimen, ¿no? Vamos a disminuir la violencia. La fórmula que ellos están pensando es pactar con todos, no a todos les puedes vender la misma rebanada de pastel. Así que puede realmente tener consecuencias catastróficas, sobre todo si el cártel de Sinaloa se entera de, hey, yo te he ayudado a llegar al poder, yo, Partido Morena, te he ayudado a llegar al poder y cuando llegas al poder quieres repartir el pastel entre otros, habría que ver las consecuencias incluso para el propio equipo de Claudia Sheinbaum. No sé si supiste que hace muy pocos días mataron a un jefe policíaco, un tal, ¿cómo se llama? De Inteligencia, apellido Morales. jefe de inteligencia de la Ciudad de México, ¿no? Es un miembro de esta cofradía de policías corruptos de Genaro García Luna que ha acompañado a Omar García Harfuch desde aquella época. Es una cosa que los compañeros periodistas no mencionan. Él entró a la Policía Federal desde el 2007 y fue justamente uno de los policías que ha participado que había participado en algunos eventos pues turbios, como justamente ese robo en Black Wall Street Capital, ahí en la Ciudad de México. Este jefe Yo pregunté policíaco que sobre eso, mataron, realmente él nadie me participó. supo contestar eso. Yo pregunté que si él tenía algo que ver en esa, o en ese operativo y no me supieron contestar. O no Pues quisieron. yo sí te puedo, sí, tiene, porque él era su grupo y el de Menegildo Lugo, alias el Lugo Lara, alias el Chino, ellos dos fueron los protagonistas bajo las órdenes de Omar García Harfuch, quienes dieron ese golpe sembrando drogas y armas a los detenidos. Me gustaría preguntarte sobre la futura presidenta electa. En tu libro no veo que diga, pues de que ella recibió dinero como lo hizo supuestamente AMLO. Pues ella ya estaba bien perfilada, Anabel. ¿Crees que ocupara ese dinero del narcotráfico para llegar? Un día ya sabían que iban, cualquier persona que se vea política sabía que iba a ganar Morena. Yo me encuentro en una fase de investigación justamente para entender exactamente qué pasó durante la campaña presidencial que llevó al triunfo a Claudia Sheinbaum. Yo no podría ahorita en este momento especular, yo te diría que el cártel de Sinaloa la consideraba su candidata, que el cártel de Sinaloa decía que con ella les iba a ir mejor. Habría que ver si esto que decían estaba acompañado de flujos de dinero. Esa es una cosa en la que me encuentro investigando en este momento. Sobre, sobre tu libro, ¿alguna parte que tú le recomiendas al público? A ver, digo, obviamente lo tienes que leer toda, pero ¿cuál fue tu parte favorita de tu investigación? Esta. Mira, a mí me parece de una utilidad social muy importante el testimonio de Damaso López Serrano, alias El Minilic, que me dio una entrevista de horas y horas y horas, donde realmente gracias a que él fue integrante de la cúpula del cártel Sinaloa y que conoció cara a cara a estos nuevos jefes criminales, los chapitos, que convivió con ellos, él sabe la génesis de este problema del fentanilo, en qué momento se les ocurrió, cómo empezaron a desarrollarlo, cómo se convirtió en una pandemia en Estados Unidos, cómo Sinaloa, Culiacán se convirtió en un mega narcolaboratorio de fentanilo, cómo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador los ha protegido, qué hay en la mente de estos nuevos narcotraficantes, de esta nueva generación que dijéramos el Mayo Zambada, el Chapo Guzmán y aquella Arturo Beltrán Leiva, aquella generación era una generación terrible de narcotraficantes. Pero si uno los compara con este perfil psicológico criminal que tienen los chapitos, bueno, uno dice realmente las barbaridades, las torturas, la violencia de este grupo criminal, la capacidad económica, los ejércitos de sicarios comandados por el Nini y otros. Bueno, estamos hablando realmente de una nueva generación criminal que hay que entender para poder comprender cómo se gesta y cómo se combate y cómo esta nueva generación de narcotraficantes están entendiendo esta parte de la propaganda, como hay en todo México un poco
un poco y un mucho por la complicidad del presidente, una legitimización a estos grupos criminales, cómo la gente común y corriente termina bailando sus canciones, coreando a sus cantantes del cártel de Sinaloa como a Peso Pluma en diferentes conciertos y en diferentes partes de México. Lo que estamos viendo es increíble y esta descripción que hace eh, Minilic es fundamental para entender las entrañas de lo que ahora es el cártel Sinaloa, sobre todo ahora que pues el Mayo Zambada es detenido, quedan los chapitos, queda su hijo, dijéramos, el Mayito Flaco, Ismael Zambada Sicairos, en una posición muy, muy débil, ¿no? Si realmente el Mayo Zambada fue sorprendido de esta manera, ni siquiera pudo dejar órdenes, ni siquiera pudo ¿cómo se dice? Prevenir a su familia de que se movieran del lugar, etcétera, etcétera. Estaríamos hablando realmente de una circunstancia muy vulnerable, donde muy probablemente los chapitos pues se vayan a comer lo que queda del imperio del Mayo Zambada y entonces tengamos ya un reinado totalmente de los chapitos. Si la gente quiere entender qué son los chapitos, qué hay en su mente, cuáles son sus conexiones con la llamada 4T y Morena, hay que leer el libro de la historia secreta. Yo en lo personal pienso que no sé, que no fue, no me puedo tragar eso, Anabel, de que dijeron que lo engañaron para llegar ahí. Un señor de ese perfil, un señor que tanta experiencia en el narcotráfico y en esconderse. No por nada le apodaron al señor que nunca ha tocado una prisión. Y no sé si ya viste las primeras declaraciones que hace el abogado del Mayo Zambada, aparentemente muy molesto, diciendo que, pues, un poco casi quejándose de que su cliente fue llevado con engaños a Estados Unidos. Veamos, O puede veamos. ser que también que le ofrecieron el gobierno la luna de las estrellas y no es como es, ¿no? Pero igual el tiempo lo va a decir. Anabel, hablas mucho en redes sociales, veo que estás muy activa en TikTok. Creo que es tu plataforma favorita. Para Es la única que utilizo porque no tengo Twitter, no tengo Facebook, no tengo Instagram. El TikTok es la única plataforma oficial que tengo. Todas las demás redes sociales, yo no estoy ahí, solo Ok. en TikTok. Sí, yo ya vi, hablas mucho de la censura. ¿Batallaste ahorita para darle publicidad a tu libro? O sea, sí, Absolutamente. sí, Ha sido, compañeros te cerraron las puertas por, ha por, sido por- total la censura de los medios de comunicación, la autocensura, la persecución del gobierno de López Obrador, los ataques directos de López Obrador, de hordas de bots, etcétera, etcétera. No, la censura ha sido total, como en el sexenio, como tú sufrí censura en el gobierno de Vicente Fox, como sufrí censura en el gobierno de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Dijéramos que cuando el sistema criminal encuentra periodistas incómodos, independientes como yo, pues es natural, tristemente, esta censura, pero sí, realmente ha estado tremendo. Por ejemplo, muy pocas entrevistas en radio, pues porque el gobierno de Estados Unidos está apretando, el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de México está apretando por todas partes el gobierno de AMLO para que no haya espacio. Sin embargo, la verdad es que el libro ha sido un éxito editorial, el libro, el audiolibro, el ebook y bueno, yo tengo mi mercado de lectores que saben lo que escribo, saben de mi prestigio, saben de mi solidez, pero sobre todo saben que al final el tiempo es el tiempo que termina dando la razón a los periodistas que realmente hacemos un trabajo intenso, un trabajo muy serio de periodismo. Eso acompaña mi carrera, eso acompaña, por ejemplo, el libro de El Traidor, si la gente quiere conocer realmente ¿Desde quién los es el cuatro Mayo libros? Zambada, ¿no? Cuál es la génesis del Mayo Zambada, quién enseñó, quién metió al Mayo Zambada en el mundo criminal, todas las traiciones dentro del cártel de Sinaloa, la vida de Vicentillo, su hijo, cómo Vicentillo se convierte en testigo colaborador. Bueno, este es el libro basado en el testimonio del abogado de El Mayo, Fernando Gagiola, y del diario secreto escrito de puño y letra de Vicente Zambada, que al final todo lo dicho en este libro pues ha sido corroborado incluso en varios tribunales. Anabel, tú temes por tu vida, o sea, me imagino que ya has tenido atentados, pero tú temes por tu vida, ¿confías en el mecanismo de protección al periodista de México? Pues mira, es una buena pregunta esto porque
porque sí he sufrido atentados, ha habido complots para asesinarme. Debo decir que no por parte de carteles de la droga, no por narcotraficantes que andan ahí a salto de mata, sino por narcotraficantes con placas de policías, narcotraficantes con trajes de presidentes de la República. De eso sí he tenido varios ataques y atentados, así que a mí me preocupa evidentemente más los narcos que fingen no serlo, que están dentro del gobierno, que los que están fuera. Y sí, la verdad sí vivo con miedo, no me queda de otra más que estar en el mecanismo, es como un juego del gato y el ratón. Por desgracia, los compañeros que no han aceptado estar en el mecanismo cuando los matan, el gobierno se lava en tres patadas las manos, dice, los periodistas no querían protección, por algo será, yo estoy bajo el mecanismo, me sujeto a eso, porque haciéndolo hago responsable al gobierno de México de cualquier cosa que me pase. Es muy absurdo, es casi realmente aberrante que por un lado López Obrador me critica, me convierte en blanco de ataques del ejército, etcétera, etcétera, y por otro lado tiene la obligación de protegerme a través del mecanismo de protección. Pero dijéramos, este es el mundo bizarro en que muchos periodistas mexicanos tenemos que trabajar para poder hacer realidad nuestro trabajo. Sí, yo pienso que uno de los errores personales que yo hice fue confiar en el mecanismo de protección del periodista estatal de Baja California, porque filtraban mi información personal de donde mis hijos a la escuela, donde vivía, me cambié casi 4 veces porque filtraban información. Los mismos policías que me cuidaban eh, dan a disposición de tus enemigos políticos tu vida personal. Entonces, por eso te pregunté, la verdad, acepté esta entrevista porque respeto muchísimo tu trabajo. Creo que ya en nuestro país ya no existen, pues ya es más fácil, digamos, el copy-paste casi, que sea realmente un periodismo de investigación, que es lo que haces tú. Reconozco tu trabajo, yo te deseo Gracias. lo mejor. La verdad, hasta ti también, hasta con miedo, acepté la entrevista porque sí, me ha tocado entrevistar de todos los políticos del país y pues obviamente a nadie le gusta que entrevistes a la persona que a lo mejor está diciendo una verdad, no sé, o una mentira, no sé, yo tengo que saber su puesto, pero el tiempo lo Yo dirá, no ¿no? miento. Yo no soy de las periodistas que mienten. Entiendo tu supuesto, pero yo te lo digo directamente. Yo no soy de las periodistas que mienten. Tan es así que el presidente, ningún político me ha acusado de calumnia, ni Sí, de hecho, siquiera Genaro García Luna, de hecho hay una ni parte Felipe Calderón. que parafraseas al presidente, ¿no? ¿Dónde está? Pues me admiraba en el Aquí está. prólogo decía que era una gran periodista siempre y cuando no lo investigara a él. Esta periodista Navarrones ha hecho trabajos de investigación de primer orden, una mujer profesional en el periodismo y valiente en una mujer excepcional, Andrés Manuel López Obrador. Sí, sí lo leí. Eso pensaba antes de que lo investigara, sí. ¿Nunca te han pedido como hacer una serie, un documental en Netflix, algo así? ¿No te interesaría algo, Pues mira, acercarte desde el libro Los Señores del Narco, La verdadera noche de Iguala, he recibido como invitaciones, algunos proyectos se han planteado sobre la mesa, pero la verdad no me he sentido, soy muy celosa de mis libros. Me preocupa que las series de televisión desvirtúen la realidad. Mis libros no son de ficción, mis libros son una cruenta realidad que yo no sé quién realmente tenga el valor de poder plasmar tal cual son sin filtros directamente, desde la corrupción de México hasta ¿cómo se dice? Pues las complicidades y ¿cómo se dice? La corresponsabilidad que tiene el gobierno de Estados Unidos en esta historia que se está viviendo en México. Entonces, no sé cuándo eso pueda suceder. Ojalá suceda, pero o sea, si cuando alguien dice, suceda. ¿sabes qué? Va a ser como dice tu libro, ¿podrías pensarlo? ¿Cómo? Si alguien te dice, va a ser la serie como dice tu libro, sin cambiarle nada, ¿podrías pensarlo? Sí, Porque también mi hipótesis personal, yo soy muy fan de la serie Narcos México. Y yo sé que le cambiaron muchísimas cosas. sí, Y eso puede caer en la apología del sí, delito. Pero sí. también le abrió los ojos a personas que nunca pensaron que así era realmente el sistema que ya los libros como tú habían explicado, porque le llegaron a más gente. Sí, Sí, dijéramos que son plataformas. No, yo creo que la serie de Narcos distorsiona más que informa, desde mi punto de vista.
Sí. Pero yo creo que sí, efectivamente una plataforma de esa comunicación masiva, pues tendría un impacto todavía mucho mayor. Tal vez aquí el tema del documental sería un mecanismo más de las famosas docuseries, ¿no? Es decir, mantener la crudeza, la realidad de la información en un formato atractivo, ¿no? Creo que eso podría ser como una de las fórmulas que podría funcionar. Espero poder hacerlo. Pues la verdad te felicito, muchísimas gracias por la entrevista. Este Muchas medio gracias. es aliado de todo lo que quieren decir la verdad y no echen mentiras, sean periodistas como tú, gobiernos, políticos, y tanto es que yo tengo que darle el espacio a todos, aunque se incomoden algunos. Entonces, muchísimas gracias, felicidades por tu libro y vamos a seguir Muchísimas trabajando gracias. con usted. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias.